a todos y bienvenidos a Mente en Contexto, un espacio donde conversaremos sobre diferentes temas relacionados con la psicología de una manera educativa, clara y responsable. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, un tema que puede generar muchas dudas, que es el trastorno masoquismo sexual. Durante este episodio en el que vamos a hablar, conoceremos su origen e historia, qué significa para el trastorno, cuál es la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico, sus criterios en el DSM-5-TR y su posible etiología, prevalencia y la importancia de una intervención psicológica. Para comenzar nuestra conversación, quiero preguntarles a una de nuestras compañeras de dónde surge el término de masoquismo y cómo empezó a estudiarse. Eva. Gracias. Para entender el concepto, primero debemos conocer su origen histórico. El término masoquismo proviene del nombre del escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch, que vivió durante el siglo XIX. Anteriormente, el psiquiatra y sexólogo Richard von Krafft-Ebing utilizó el término en el campo de la psicología, especialmente en su obra Psychopath Sexualis, publicada originalmente en 1886. En aquellas épocas, determinadas conductas sexuales eran clasificadas de manera diferente a como entendemos actualmente, como el desarrollo del psiquiatra y la psicología. Estos conceptos fueron evolucionando actualmente. Se busca distinguir entre un interés sexual y un trastorno clínico. Por eso, no toda conducta o interés sexual frecuente significa necesariamente que existe un trastorno. Muy interesante. Entonces, podemos decir que la concepción del masoquismo ha cambiado el desarrollo de la ciencia y de los sistemas de clasificación. Eh, bueno, pero creo que ahora vamos a conocer exactamente qué significa el trastorno del masoquismo sexual. Para esto creo que Daniela puede hablar. Sí, el trastorno de masoquismo sexual pertenece a lo que es a los grupos de trastornos parafílicos. Se caracteriza por un patrón de excitación sexual intenso y recurrente relacionado con experimentar lo que es la humillación o sometimiento e incluso sufrimiento. Pero sin embargo, aquí debemos hacer una gran diferencia y descartar, o sea, diferenciar algo muy importante que es que una parafilia puede referirse a un interés sexual atípico, pero esto no significa que automáticamente exista un trastorno mental, que una persona tenga un trastorno mental por una parafilia de un otro interés sexual. En cambio, cuando hablamos de un trastorno parafílico, cuando se cumplen determinados criterios clínicos, puede existir lo que es el malestar significativo, deterioro en áreas importantes de la vida o determinadas circunstancias relacionadas con la falta de consentimiento. Por eso, una persona no debe diagnosticarse simplemente por presentar unas fantasías o pensamiento o incluso interés determinado. Es necesario para esto una evaluación profesional y una valoración integral de esta situación. Exactamente. Esa diferencia creo yo que es fundamental porque evita que confundamos una preferencia o un interés con un diagnóstico clínico. Pero bueno, ahora vamos a hablar de uno de los puntos más importantes, creo yo, de este tema aquí, que es qué es lo que exactamente dice el DSM-5-TR. Para esto nos hablaría Alejandro, por favor. Claro que sí, Eduardo. Según el DSM-5, el trastorno de masoquista sexual presenta dos criterios diagnósticos principales. El criterio A dice que establece que durante un periodo de al menos 6 meses debe existir una excitación sexual intensa y recurrente derivada al hecho de ser humillado, golpeado, atacado o sometido a algún tipo de sufrimiento. Esta excitación puede manifestarse mediante fantasías, deseos irrefrenables o conductas. El criterio B nos dice que establece que estas fantasías, deseos o conductas deben provocar malestar clínicamente significativo o un deterioro en áreas sociales, laborales u otras áreas importantes del funcionamiento. Además, el DSM-5-TR contempla que el especificador con asfisiofilia, o cuando existe excitación sexual relacionada con la restricción de la respiración. Por lo tanto, no basta con una excitación o una fantasía o interés. Para hablar de un trastorno deben cumplir los criterios clínicamente correspondientes.
Creo yo que queda claro entonces que el diagnóstico depende de criterios específicos y no solamente de la existencia de una conducta o una fantasía. Ahora, quisiéramos saber eh, cómo conocer otro aspecto importante. ¿Por qué puede desarrollarse este trastorno? Para esto, Anaís, por favor. Claro, respecto a la etiología actual, no existe una causa única que explique la manera definitiva del desarrollo del trastorno de masoquismo sexual. La investigación científica ha considerado diferentes factores que podrían estar relacionados con el desarrollo y mantenimiento de los intereses parafílicos. Entre ellos se ha estudiado factores psicológicos, procesos de aprendizaje y condicionamiento, experiencias individuales y otros elementos relacionados con el desarrollo de la sexualidad. Sin embargo, es importante aclarar que no podemos afirmar que una experiencia específica sea necesariamente causada por un trastorno. Por eso, desde la psicología debemos evitar explicaciones demasiado simples y analizar cada caso de manera individual. En conclusión, su origen puede comprenderse desde perspectivas multifactoriales, aunque todavía se necesita más investigación para establecer mecanismos causales precisos. O sea, se podría decir que no existe una sola causa para poder señalar a estas como responsables, sino que pueden depender de diferentes factores. Interesante. Y ahora que conocemos su posible etiología, vamos a hablar sobre qué tan frecuente es este trastorno. Para esto nos podría ayudar Tamara, por favor. Muchas gracias. Sí, en cuanto a la prevalencia, debemos ser cuidadosos porque la frecuencia exacta del trastorno de masoquismo sexual no está claramente establecida. Existen pocos estudios epidemiológicos que permitan determinar con precisión cuántas personas de la población general cumplen los criterios diagnósticos. Además, algunas investigaciones se han realizado en poblaciones clínicas o forenses, por lo que sus resultados no son necesariamente eh, que representan a la población. Por esta razón, no es recomendable presentar un porcentaje como si fuera una cifra universal. En cuanto a sus preocupaciones, cuando se cumplen los criterios del trastorno, pueden existir dificultades en las relaciones interpersonales, también malestar psicológico o interferencias en diferentes áreas del funcionamiento. También esto demuestra la importancia de realizar una evaluación profesional antes de establecer cualquier diagnóstico. Muy importante esa aclaración, la verdad. No debemos confundir los datos obtenidos en grupos específicos con la prevalencia de toda la población. Y bueno, para terminar este episodio, vamos a hablar sobre la importancia de la intervención psicológica. Para esto está Yailin. Claro, cuando una persona cumple los criterios para un trastorno de masoquismo sexual, es importante realizar una evaluación psicológica profesional. El abordaje debe ser individualizado y centrarse en las necesidades de la persona, especialmente cuando existe malestar clínicamente significativo, deterioro en su funcionamiento o situaciones que puedan comprometer su bienestar y seguridad. También es fundamental que los profesionales trabajen desde una perspectiva ética, científica y libre de prejuicios. Después de revisar este tema, podemos concluir que el trastorno de masoquismo sexual tiene una historia que se remonta al siglo XIX, pero su comprensión ha cambiado con la evolución de la psicología y la psiquiatría. También aprendimos que una parafilia no es necesariamente un trastorno y que el DSM-5-TR establece criterios específicos para realizar el diagnóstico. Finalmente comprendimos que su etiología no puede explicarse mediante una sola causa y que su prevalencia exacta todavía no está claramente determinada. Muy interesante, la verdad, un tema muy interesante. Y así llegamos al final de nuestro episodio de Mente en Contexto. Esperamos que este espacio haya permitido comprender mejor el origen y la evolución del concepto. Y que también haya quedado lo que es clara la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico. Que un diagnóstico requiere criterios clínicos y una evaluación profesional. También es importante continuar investigando para comprender mejor sus posibles factores asociados.
También utilizar la información científica de manera responsable, evitando prejuicios y estigmas. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo episodio de Mantente en Contexto. Hasta la próxima.